Hola a todas y a todos. Gracias por participar en nuestro nuevo webinar en español titulado Aplicando tramas y efectos digitales en Clip Studio Paint, presentado por Irene de Charnu Studio. Antes de empezar con el webinar, hay algunas informaciones que compartiré con ustedes. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos los asistentes estarán en modo silencioso o mute. Sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas del evento son Fahim Níaz, Mario Quiñones, quien les habla, e Irene de Charnu Studio. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o quienes no conocen Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar. Para mayores informaciones, ingresen a clipstudio.net/en y graphicsly.com. Sin más que agregar, daremos inicio al webinar titulado Aplicando tramas y efectos digitales en Clip Studio Paint con Charnu Studio. Muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Soy Irene, miembro de Charnu Studio, la dibujante principal. Y bueno, mi compañera y yo llevamos 13 años trabajando ya en esto. Hemos trabajado en el mercado francés, el americano, hemos tocado un poquito el japonés y por supuesto el español, que es de donde somos nosotros, de Granada al sur de España. Bueno, llevamos casi 30 tomos publicados y nuestra especialidad es el manga impreso. Y bueno, aquí tenéis en la pantalla pues la portada de nuestro próximo número de la obra en la que estamos trabajando ahora, que se llama Champrint. Y bueno, tiene también una aplicación de móvil, que es un videojuego visual novel. Y bueno, para todos los interesados, pues es una aplicación gratuita, por si tenéis algo de interés, que más o menos la historia es en el mismo mundo, pero con distintos personajes y tal. Y bueno, pues las páginas en las que vamos a ir trabajando, en las que os voy a ir enseñando cómo hago yo las tramas, es, bueno, es sobre este manga. Y bueno, espero que lo disfrutéis. Vamos. Aquí tenemos una de las primeras páginas que vamos a ver y aquí otra, porque cada una tiene efectos distintos y tal. Y bueno, quiero que veamos lo máximo posible de lo que suelo trabajar. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta a la hora de la aplicación de tramas digitales y tal, es que es muy importante que nuestro formato esté en 1200 dpi de resolución. Esto es para que la trama salga redonda completamente. Aquí os muestro una página en la que ya la trama está completamente aplicada, el punto y tal. Y si nos acercamos mucho podéis ver que el punto es totalmente redondo en todos los sitios donde está aplicada, ¿vale? Y esto es por la resolución, que siempre es muy importante que esté a 1200, ¿vale? Os voy a enseñar una muestra de qué es lo que ocurre si las tramas que nosotros aplicamos no están en ese formato, ¿vale? O sea, en esa resolución. Si nosotros ponemos aquí un gris. A ver, por ejemplo. Uy, me equivoco de pincel. Aquí.
Luego os enseñaré bien cómo se aplican las tramas, ¿vale? Pero si os dais cuenta, al acercarnos, hemos puesto un formato a 300 dpi y se ven crucecitas y símbolos raros, que esto lo único que va a hacer es que nuestra página, a la hora de imprimirla, salga mal, salga con un efecto moiré. No sé si sabéis lo que es. El efecto moiré es un efecto caleidoscopio que salen a veces cuando se aplican mal las tramas en los mangas. Seguro que en algún momento habéis visto algo raro en algún cielo de algún manga que tengáis. Pues en las digitales se debe sobre todo a esto, a que la resolución no suele ser la correcta. De todas formas, muchas veces, aunque nosotros nos preocupemos mucho por la resolución y tal, a veces sale mal y suele ser problema de la imprenta. Así que si alguna vez, siguiendo estos pasos que yo os voy a enseñar y tal, y aún así cuando vuestro manga sale impreso sale mal, tened en cuenta que un porcentaje del error puede venir de la imprenta o de cómo se haya sacado el PDF, ¿vale? No echéis siempre vosotros la culpa. Bueno, aparte de que sea 1200 dpi, tenéis que tener en cuenta que el tamaño, tenéis que poner el tamaño real de la página más la sangre. Para quien no sepa lo que es la sangre, bueno, yo uso una plantilla manual porque trabajo también una parte, yo trabajo de manera mixta, vamos, primero tradicional y luego digital, y tengo una plantilla manual, pero el propio programa os hace plantillas que son bastante espectaculares. Esta zonita de aquí que veis es la sangre, y eso es lo que se va a llevar la guillotina cuando la imprenta corte la página, ¿vale? Es muy importante también que sepáis que vuestro dibujo tiene que cubrir toda esta parte también, porque a la hora de cortar, pues si dejáis el dibujo, por ejemplo, por aquí y se queda la guillotina sin haberlo cortado, pues queda feote. Y bueno, pues el tamaño que tenéis que usar para vuestra página tiene que ser el que o bien os de la editorial, si es un trabajo que vais a hacer para una editorial, o el que vosotros hayáis decidido. Pero cuando trabajamos en digital, el tamaño tiene que ser el que va a ser realmente, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la línea tiene que ser blanco y negro puro, ¿vale? Si os dais cuenta, no hay píxeles grises, y esto es muy importante para que se vea bien la línea después. En manga siempre se trabaja así. Si trabajáis con tinta digital, procurad que cuando lo hagáis, vuestro pincel no tenga el anti-aliasing puesto, ¿vale? Es decir, nosotros necesitamos que la línea sea completamente limpia. Es decir, si estamos trabajando en digital, nuestra línea tiene que ser así. ¿Veis que no tiene píxel grises ni nada? Tenemos que evitar en este panel ponerlo con algún tipo de suavizado y tal, porque esto luego lo que hará es que nuestra línea no salga limpia, ni bonita, ni fluida. Y también esto, si nosotros le damos al botón de trama aquí, que luego explicaré más en profundidad cómo hacerlo, a veces, en esta ocasión no, ¿vale? Me está dejando por mentirosa, pero hace un efecto de punteado, como si fuera trama también. Así que eso es mejor intentar evitar. Vamos a echar para atrás. Bueno, esta página ya. Pues lo primero que yo suelo hacer es pues, los personajes, por ejemplo. Yo cojo un gris. Bueno, los porcentajes de gris también son bastante importantes. Si ponéis vuestro cursor encima, veis que en los grises, aparte de daros las coordenadas de color, os dice el porcentaje de gris que es. Como hay dos formas de aplicar las tramas, y bueno, yo siempre uso primero escala de grises y luego hago la transformación, el porcentaje de gris nos va a indicar la densidad del punto, que es la oscuridad en realidad. El punto de la trama, cuanto más densidad tenga, más oscuro es, ¿vale?
Entonces, mis recomendaciones, bueno, aquí os vienen unos grises por defecto, ¿vale? Pero mi recomendación es que el gris mínimo sea del 10% y el máximo mucho, porque si lo ponemos muy oscuro, dependiendo del tamaño del punto, puede tapar demasiado la línea y no verse un dibujo demasiado claro, ¿vale? A ver, por ejemplo, en este personaje que se llama Indira, yo tengo ya unos porcentajes fijos en mi cabeza que le voy aplicando, ¿no? Pues como cualquier, yo qué sé, dibujo, cosa que vayáis a colorear, seleccionáis en este caso, el gris que vayáis a usar. Uy, y empiezo a usarlo. Bueno, yo como trabajo en tradicional la tinta y la escaneo, tengo una capa. Esta capa la tengo que poner obligatoriamente en multiplicar para que todo lo que vaya poniendo después se vaya viendo. Pero si trabajáis con la tinta digital, pues como el fondo sale directamente transparente, pues no os hace falta tener eso en cuenta. Bueno, como digo, pues voy aplicando los grises, así como coloreando sin salirse, como viene en la escuela. Y en una sola capa hago pues todo lo que sería su piel o su ropa y tal. So, por ejemplo, dije, esta es la pierna, pues son unas medias y eso. Entonces, pues las voy a dejar en blanco porque el diseño del personaje es así, ¿no? Y en una misma capa, pues hago todo lo que es el mismo personaje. Por ejemplo, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo va quedando, pues el resultado sería esto. Elijo también el tono que quiero para su ropa y todo en la misma capa. El pelo, por ejemplo, de Zoe, que este personaje de aquí, tiene una particularidad y es que le hicimos en su diseño original una mecha californiana, que no sé si sabéis lo que es, pero es como un degradado de color desde la punta hasta media melena y tal, ¿no? Entonces eso nosotros lo solemos aplicar con un degradado. En este caso podemos coger cualquier tono de gris. El suyo es el 40, pero podemos coger cualquier tono de gris y colorear hasta donde queramos. Y ahora veréis por qué hago esto. Aquí se va a quedar un poquito así ñordito, pero luego lo enseño en la capa bonita. Por ejemplo, más o menos que llegue hasta aquí. Pues coloreamos todo lo demás. Y ahora, su pelo lo solemos poner en una capa, bueno, en una capa distinta, todo suyo. O sea, como he dicho antes, cada personaje lo suyo. Y luego con la varita mágica seleccionamos, quitamos esta, seleccionamos y suprimimos. Ahora elegimos el porcentaje de gris que queremos, que en el caso del pelo de Zoe es un 40%, y seleccionamos el degradado, ¿vale? El degradado tenemos que tener en cuenta que tiene que ir desde el color que seleccionamos a transparente. Lo podemos poner la especificación aquí, ¿vale? Entonces, como la parte más oscura está en la parte de abajo del pelo y el degradado va hacia arriba, que el pelo es rubio en el original, en manga sería blanco, pues simplemente tiramos, bueno, procura ponerlo en este de aquí, no en el circular, sino en el normal, y hará una especie de degradado así, ¿vale? Entonces quedará una cosa aquí que repetiremos pues en este personaje, en este y en estos tres también. Con lo cual se nos debería de ver algo así.
Como veis, también le aplico algunos detalles con algunos brillitos y tal, porque soy un poco masoquista y me gusta detallar todas estas cosas, la verdad. Vale, luego proseguimos con la ropa, por ejemplo. Este pantalón de Zoe también tiene un gris, así que lo aplicamos de la misma manera que hemos estado viendo. Y sin mucho más problema. Vale. Por ejemplo, en esta escena ellas están en unas mazmorras, ¿vale? Han entrado y como todas buenas mazmorras tienen unas celdas y tal. Y bueno, para los barrotes, veis que hemos hecho un degradado y tiene una especie de brillito aquí para hacer como si fuera metal. Pues no tiene mucho más secreto que lo mismo que hemos hecho con el pelo de Zoe. Cogemos pues el gris que sea, en realidad, y vamos coloreando las barras. Voy a hacer un par de ejemplos, ¿vale? Recordad obviamente que esto pues no debéis de salir o debéis de hacerlo un poquito más cuidadoso. Vale, y ahora pues lo que hacemos es con la varita mágica seleccionar. Suprimimos este color y elegimos el que queremos, que en este caso yo uso un 20%. El 20% es este, ¿vale? A mí no me sale el porcentaje porque tuve un problema en que borré el gris y tuve que volver a conseguir el color y no me lograba un porcentaje de gris, pero en el vuestro, cuando seleccionáis y pongáis el cuentagotas encima, os tiene que salir 20%. Cojo la herramienta de degradado y lo hago como hasta donde quiero. Un poco más largo o quiero que se note más, lo hago más largo, depende. Luego con el mismo pincel, que yo uso la G Real que viene por defecto en una de las actualizaciones, y hago la línea aquí blanca sin mucho, no sé, sin mucha preocupación. Hago una como para darle brillo y controlo un poquito la presión y tal. Y se nos quedará por lo que os he enseñado antes, ese efecto con un poquito de brillito para darle la sensación de metal. Vamos a ver. Luego sigo con los negros. Aquí en esta página en realidad hay bastante masa de negro. Cojo, pues abro una nueva capa con el mismo pincel que estaba usando, cojo el color negro y amplío. Y en realidad uso la misma técnica que cuando estoy haciendo el pincel con un pincel normal. Lo pongo sin el anti-aliasing, que eso ha sido un fallo que os he dicho al principio que no había que tener, pero bueno, lo bueno del digital es que todo se puede arreglar. Y bueno, también, bueno, todo este proceso se va haciendo también más fácil porque trabajo con Wacom, con Cintiq, directamente a la pantalla y entonces pues, en fin, facilita bastante el trabajo, pero he estado muchos años también, mi compañera y yo trabajando con, yo qué sé, con bambú normal, con tabletas gráficas normales y que realmente el proceso es el mismo. Pues con todo el pelo voy haciendo los detalles, los brillos y eso. Hasta que, bueno, pues ya lo completo todo, todas las partes que necesito que tengan negro. Si os fijáis aquí, ahí parece que hay como un pequeño error, ¿no? Como que no he borrado esto y tal, y eso es porque este personaje, su camiseta también es negra. Suelo jugar un poco o intento que jugar un poco con los negros, también con la textura que quiero que dé la impresión. Es decir, por ejemplo, el pelo
luego lo enseño terminado. Se ve muy brillante y tal, pero por ejemplo hay algunas texturas de ropa que prefiero que a lo mejor no sea tan brillante, o que al ser un dibujo tan pequeño, porque en realidad este dibujo no ocupa más de 10 centímetros en original, y a lo mejor no merece la pena hacer tanto brillo y tanta parafernalia. Entonces directamente hago una masa entera de negro, ¿vale? Así. Y luego en una capa aparte lo que hago es bajo un poquito de aquí la opacidad del negro para poder guiarme, y en la nueva capa dibujo sobre el negro haciéndolo blanco. Entonces no se pierde el dibujo original y tampoco tengo que estar ahí haciendo brillo como una discusión. Entonces ahora subo el nivel y vemos que por encima el dibujo se queda, se puede seguir notando. Pues voy a poner la capa correspondiente aquí, por ejemplo. Aquí tenemos el pelo de Indira aquí terminado, la masa de negro entera, que en realidad ocupa pues también más objetos como la antorcha, que esta técnica es la misma que la del pelo. Y ahora pues os voy a enseñar con la capita de blanco. Si veis la diferencia, es simplemente invertir el proceso. Entonces eso le da más vidilla también al dibujo. Aquí está este personaje, o sea, este shot como es más cerca y tiene la antorcha y tal, pues entonces ya sí le hice más brillo para que diera esa sensación de iluminación. Pues esto más o menos lo principal, o lo que ocupan todas las páginas en sí. Luego, por ejemplo, a la mazmorra tendría que darle profundidad. Entonces, esto por dentro debería yo lo suelo hacer con un rayado negro y eso. Pero para no tener que hacerlo a mano y tal, para eso tiro de buenos pinceles que tiene el propio programa. Así que volvemos a lo mismo, cogemos cualquier gris, abrimos una capa nueva y vamos rellenando los huecos de cualquier color. Que no olvidéis ponerlo en multiplicación para que no se solape con la tinta, si habéis trabajado en digital, como he dicho antes, o sea, en tradicional. Aquí, por poner un ejemplo. Selecciono con la varita mágica y lo suprimo. Ahora, yo tengo un pincel por aquí que yo lo llamo el tramado fondo white noise. A ver, ahí está. Aquí es rayado fondo. Yo suelo poner los nombres de los pinceles con los usos que les voy a hacer. A veces cometo el error de no cambiarle el nombre japonés y luego me vuelvo loca buscando, pero bueno. Pues aquí sale en gris, por ejemplo, yo lo necesito en negro, pues este pincel es así, ¿vale? Entonces, a la parte más exterior de la página le voy haciendo más oscuridad y luego le voy haciendo un degradado hacia donde está la antorcha o donde está el personaje, porque tampoco me interesa cubrir al personaje de cerca muy de negro para que no se solape con su ropa. Y si nos damos cuenta va dando ya un efecto de profundidad dentro de la mazmorra. Y eso lo hacemos pues con estas 3 viñetas y quedará una cosa así. Luego, como tiene antorcha y luces por aquí cerca, podemos coger, ahora sí,
este pincel de trama y podemos ponerlo en transparente porque lo que nos interesa es borrar todo esto. Entonces, aquí en el fondo celda. Seleccionáis el tamaño que queráis y alrededor de la antorcha, por ejemplo, pues se va haciendo ese efectillo como de degradado, que no sea tan duro como un pincel normal, pero que vaya dando así una sensación de degradadito. Y eso pues se hace en toda la luz de la antorcha. Vale. Pues después de esto me dedico también a hacer, los grises, las sombras, los grises base, que yo tengo unos nombres, vamos, muy específicos. Abro una nueva capa, cojo el gris básico al 20%, que es el que yo siempre uso, porque es el que mejor sale impreso, y empiezo a trabajar. Entonces, pues le hago una sombrita en acordaros de la multiplicación. Y empiezo a hacer unos pocos de volúmenes también en la pared, en todo lo que pueda. Tenéis que llegar a un punto en el que os guste, pero no abaterguéis todo de grises, de trama y tal, porque entonces se ve todo un emborronado ahí muy extraño de gris y de puntos que no es agradable a la vista. Yo conseguí un equilibrio más o menos después de muchos fallos, sobre todo por fallos de escasez, en realidad, más que de exceso. Pero bueno, eso ya cada uno a base de ensayo y error, pues lo va consiguiendo. Y así en realidad, pues toda nuestra página, aquí le pongo un pequeño ahí, un pequeño volumen a la antorcha. Y así lo hacemos pues en realidad con todo. Si os dais cuenta, pues esto ya va dándole más vidilla a toda la página. Aquí también en este sombreado he aprovechado para hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Para que no quede tan cortado, para que le dé un poquito más de sensación de volumen. Imagino que esto es un efecto que habréis visto en algún manga, ¿no? A mí es un efecto que me gusta y me gusta usarlo de vez en cuando, aunque procurar no abusar mucho de él porque quita mucho tiempo, en realidad. Y si vais mal de tiempo, pues no es muy aconsejable, pero vamos, a mí me parece súper bonito. Este efectito de aquí, en realidad es el mismo que hemos usado aquí, ¿vale? Lo hemos hecho pues igual que llevo diciendo todo el webinar, en realidad. Seleccionamos una capa nueva, ponemos multiplicar. A ver, yo voy usando capas nuevas, pero en realidad si el todo va del mismo gris y tal y no vais, y sabéis que no vais a pisar uno encima de otro, no es necesario abrir tantas capas distintas. Pero vamos, lo que tenemos que hacer es seleccionar la parte que queremos hacer, o bien con la varita y eso. Yo aquí ahora mismo la varita no la recomiendo mucho porque se va a colar toda la selección por estas zonas que están con este efecto, ¿no? sin terminar. Así que pues nada, se colorea quedando pues lo más cerca posible. Esta es la parte que hace Laura, la otra parte de Shantum Studio, aparte de ser la guionista del cómic. Y bueno, hace esas labores de asistente, por eso a mí todas estas cosas me salen tan chunguitas y mal.
Pero vamos, luego lo seleccionáis, elimináis y pues, el pincel que habíamos dicho que queríamos coger era el del efecto tramado y vais haciendo una línea así, por ejemplo. Y al deseleccionar, pues queda ese efecto que es como un degradado y le da un poco más de profundidad a la viñeta que realmente pues no tiene nada de fondo. Y lo que veremos pues es esta parte de aquí, todo esto. Ya en esta página en concreto, pues lo que me faltaría a lo mejor, pues darle un poco de vida a la antorcha, que sería pues este efectito que veis, ¿vale? Esto en realidad no es nada más allá que la G real y unas cuantas y otro pincel que tenemos que se llama gotita, que creo que viene, que es un pincel que viene por defecto. Así que aquí. Pues abrimos nuestra nueva capa y en este caso yo he seleccionado un gris un poquito más oscuro, el 30%. Y a base de ir empujando, presionando más bien, voy a quitar los blancos que están seleccionados y que están... Vale. Si os dais cuenta, la propia textura de este pincel no hace que quede como más esparcido, no tan redondo ni tal como otros pinceles. Y a base de ir presionando poco a poco, pues voy haciendo el efecto del fuego por dentro. Por aquí también. Luego, para el efectito ese que hemos visto antes, cojo un pincel que se llama gotitas, como he dicho antes, y aquí lo pongo en blanco. Y aquí podéis controlar el grosor de la partícula y el grosor de la partícula y el tamaño también. Y también a base de presión, pues voy poniendo aquí como algunas chispitas y tal. Y luego, pues a lo mejor le cambio un poco el tamaño, el grosor para darle un poquito más y tal. Vale. Y luego pues tendremos este resultado. También lo podéis sacar afuera. Esto de aquí son gotitas en gris más grandes y se va viendo así. ¿Vale? Aquí como la antorcha está más cerca, pues le puse también un poco de negro para que hiciera más contraste. En esta viñeta de aquí faltan unas cinéticas, ¿vale? Y yo lo que hago, pues me voy a la capa de la tinta y con la varita mágica voy seleccionando los huecos y solamente a mí me gusta poner las líneas cinéticas que pasen detrás del personaje, no por encima de él. Entonces, como no quiero que la línea le quede muy junta a la línea original, pues lo que hago es reducir un poco el área. Lo pongo entre 8, a veces 5 también. Y si os dais cuenta, queda este pequeño huequito en el que el dibujo va a quedar liberado de que la línea llegue hacia allí. Las líneas cinéticas, bueno, creo que el programa tiene varias formas de hacerlo, pero yo lo hago con las reglas. Entonces, selecciono esta regla, es una regla especial, y aquí selecciono las líneas radiales. ¿Vale? Entonces, yo selecciono desde dónde quiero que el punto donde quiero que nazca la línea cinética y si os dais cuenta sale un circulito morado, ¿vale? Esto hace que todas las líneas que hagáis a partir de ahora sean eso, cinéticas radiales hacia ese punto. Entonces selecciono el negro con un pincel
con la G-Real que hemos estado usando hasta ahora, lo pongo más pequeñito y tan fácil como empezar a hacer líneas. La propia regla hace que vuestra línea no cambie. Si hacéis grupitos de líneas así y tal, os quedará un efecto más, no sé, más guay, imagino. A mí me gusta más hacerlo así por grupo que hacerlo demasiado separado. Y ya tiene el efecto ahí guay. A ver, ¿qué más? En esta viñeta, en la original, teníamos aquí unos brillos, que eso es otra aplicación de trama, de una forma distinta a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Esta es a ver si dan cuenta, esta de aquí es una trama que se llama Radiant, que tiene el propio programa en los materiales, ¿vale? Para hacer esto, lo podemos hacer o bien cogemos una nueva capa y seleccionamos, pintamos como hemos estado haciendo hasta ahora, o bien cogemos la selección del encuadre de lazo y vamos seleccionando el área donde queremos poner el brillo en sí o el efecto que queramos poner. Pues yo voy a enseñar el brillo, pero en realidad cualquier efecto, textura y tal que tenga el programa se puede poner de esta manera. Vamos a los materiales y lo buscamos, que en este caso este está en monocromo, efectos y brillo. Está al final del todo. Aquí lo tenemos Radiant. Entonces lo trasladamos y esperamos que se pegue. Ya lo tenemos aquí. Tenéis que tener mucho cuidado cuando vayáis a seleccionar, aseguraros de seleccionar la parte gris de la trama y poder moverla. Porque si no es así, si seleccionáis cualquier otra parte o selecciona otra capa de vuestro trabajo y no es el objetivo, obviamente. Vosotros queréis mover esto de aquí, ¿vale? Ya pues elegí el tamaño que queráis con esto y yo qué sé, hasta donde queréis que llegue y tal. Os vaya a la capa, a la de Radiant, porque esto no, luego si queremos borrar algo no lo podemos trabajar así. Entonces seleccionamos aplicar máscara a capa. Eso lo que hará es rasterizar la capa y ya la podemos trabajar encima. Porque si yo no quiero que esto se vea, por ejemplo, pues lo tengo que borrar. De la otra manera no podría. Entonces, con este efectito, para que dé un poco de degradado, lo voy haciendo así. Y ya pues limpio lo que se me haya quedado manchado y no quiera. Y ya tenemos el efecto aplicado. Otra cosita que os quería enseñar, que quedan unos 10 minutitos. Bueno, os voy a enseñar primero lo de los puntos que es más importante. Una vez que ya tengo todas mis capas, todo ya hecho y tal, es el momento de hacer los puntos. Por ejemplo, vamos a empezar con la ropa de Indira. O bien luego lo podéis unir todo o hacerlo cada capa por separado, porque hay gente que le gusta jugar también con el tamaño de los puntos. Que eso en los mangas originales, el problema solía ser que a lo mejor al mangaka no le quedaban tramas suficientes, entonces tenía que usar de otra lineatura y tal, y bueno, era un follón. Yo lo que hago es seleccionar, le doy a la mayúscula y clico en la página, en la capa, la mayúscula no, con control, y selecciono aquí, clico ahí. Entonces veréis que toda la parte de Indira se nos ha seleccionado, ¿vale? Y bueno, todo lo que estuviera en esa capa también. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. O bien nos vamos a este cuadradito de aquí, ¿vale? Y nos sale esta
esta ventanita. Aquí es donde se cuece ya todo el meollo, la densidad, el número de líneas y tal. El ángulo tiene que ser siempre en 45 grados, porque lo que estamos haciendo, si estáis haciendo manga, siempre es 45 grados. Si lo variáis, da un efecto más, no sé, como más cutre, ¿sabes? Más fancineroso. Si esa no es nuestra intención, pues mejor no moverlo. Dejar el tipo siempre en círculo, tenéis aquí un montón de cosas para probar y tal, pero en manga de círculo y no tiene mucho más. La densidad del punto, en lo que yo he estado insistiendo en el porcentaje de los grises y tal aquí, en realidad esto de aquí, la densidad, por si queréis trabajar directamente con los puntos. El 20%, por ejemplo, se quedaría una cosa así. Si dejamos que el número de líneas de trama sea 27. Bueno, como ya habéis visto, lo he dicho, esto es la oscuridad del punto. Si os dais cuenta, cuando llega al 50%, bueno, aquí no se ve, pero por ejemplo, para los que trabajéis en Photoshop, en el 50% se ve esto como si fuera totalmente cuadrado, porque ni llega a 100 ni llega a 0. Pero aquí, pues este programa, al ser más avanzado, te lo reserva todo en círculo igual. La densidad, pues ya os digo, yo de media lo pongo en 20, que es la oscuridad que yo suelo elegir. Y esto de aquí es la cantidad de líneas de puntos que va a tener. Por ejemplo, el 27 veis que el punto está muy, muy gordo y en realidad podemos apreciar 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Pero si lo ponemos a 70, por ejemplo, el punto se ve mucho más pequeño, la densidad, es decir, la oscuridad que da sigue siendo la misma, pero tiene más líneas, es decir, se verá más pequeñita. Aquí os voy a mostrar un poco lo que os digo. Esto, el efecto óptico que dará es el gris que tiene abajo, en realidad. Ese gris que hay abajo es el aspecto que va a dar este punto de aquí. Luego, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ese gris, pero lo queremos más oscuro porque no nos gusta el que hemos puesto en el gris, en los grises que hemos ido haciendo, pues lo único que tenemos que hacer es, como hemos dicho, subir la densidad, le damos a aceptar y veis que queda que el efecto óptico es mucho más oscuro. Si queremos... Uy. Vale, ya está. Si queremos que el punto sea, que no haya tanta línea o tanto punto y queremos que se vea mucho más esparcido, pues solamente tenemos que reducir el número de líneas y saldrá un punto mucho más esparcido. Espérate, aquí no se ha visto muy claro. Lo voy a poner más bajito, como a 10 y esto a 25. Veis que el punto sale mucho más esparcido que antes. Para el tamaño del punto y tal, Champring, por ejemplo, está la página es una 5 y entonces, como un formato bastante grande, yo le dejo una lineatura de 70, o sea, las líneas por trama, las líneas que tiene cada trama, le dejo 70 para que se note el punto. Cuando son formatos más pequeños, como Tankobon y tal, yo lo suelo dejar a 100, que de 70 a 100 es el que menos posibilidades de moareda. Se pueden usar puntos más pequeños, pero al final el punto tan grande queda un poco raro en según qué situaciones, ¿no? Pero lo bueno que tiene Clip Studio es que al poder hacer una trama distinta en cada capa, pues podéis, por ejemplo, en esta ropa quiero que tenga estos puntitos porque en realidad no es por el color, sino porque quiero que tenga un efecto de que tenga puntos en la tela, ¿no?
Y sin embargo la piel, pues necesito que el punteado sea más pequeñito porque quiero que dé el efecto de que es un sombreado. Entonces, pues podéis jugar con que esto sea, yo qué sé, un 20, me parece que lo hemos puesto, y este que sea un 70, entonces dará una sensación distinta. Ya una vez que lo hagamos con todas nuestras capas, pues la sensación se está de aquí. Si os dais cuenta, al haber un degradado, esta zona sale mucho más, esta zona de aquí sale como mucho más oscura y esta más clarita. Y esto es por la densidad que le hemos dado al jugar con una y otra. Ya os digo, esto es el 70% de lineatura, o sea, 70 líneas y el 20% de lineatura, por ejemplo, aquí. O sea, el 20% de gris. Y ya está, pues este es el resultado. Ay, me gustaría explicar un poquito más, pero se ha acabado el tiempo en realidad. Tenemos que ir a las preguntas y eso. Mario, Hola Irene, muchas ¿qué tal? gracias. Eh, Nada, Muy bien, agradecemos a todos los que han hecho preguntas y que nos han enviado sus comentarios. Hemos realizado una selección de ellas, nos han seguido gente de Perú, España, Colombia, México, etcétera. Y, vale. y la primera pregunta tiene que ver más personal por tu formación y tiene que ver cómo te Ajá. convertiste en artista gráfica. Pues fue un poco de sorpresa en realidad, porque bueno, yo no sabía cómo se podía ser dibujante de manga en realidad. Y pues Laura me llevó a un concurso de manga que había aquí en Granada. Yo no quería ir porque era domingo y tenía mucho sueño, pero ya me hizo madrugar. Y, y nada, pues allí nos presentamos en el concurso, no había mucha gente y tal, pero bueno, yo iba preparada, íbamos con mis colores y tal. Y bueno, gané el concurso y eso, y dio la casualidad de que entre el jurado había una persona que conocía a una gente que estaba buscando dibujantes de manga. Eso era pues, por el 2007, 2006, a final de 2006, 2007. Y nada, pues este hombre me llamó, me dijo que si me interesaba trabajar de dibujante de manga y obviamente le dije que sí. Le mandé algunas cosas que tenía hechas de la facultad de cómic y tal y le Ujú. gustó lo que vio y empezamos, me mandaron pruebas desde distintas editoriales y pues nada, o sea, bueno, estaba yo, había más gente y tal, y pasaba una prueba y si te eligen pues te dan el tomo para que lo hagas tú y tal. Y así empecé y no lo he soltado. O sea, ¿eres autodidacta o fuiste a una facultad para estudiar ilustración o diseño? Eh, yo hice Bellas Artes aquí Ah, ok. en mi país, en Granada. En realidad estaba en el último curso ya cuando empecé a trabajar, pero Ajá, vamos, que fue, no suele ser así. Yo claro. tuve bastante suerte. Ajá, Estuve en el lugar adecuado en el momento preciso y en un momento en el que además el manga estaba en mucho auge, en que Europa quería hacer sus propias producciones. Así que de normal la gente tiene que ir a salones del manga y tiene que presentar sus proyectos y tal y buscar pero vamos, que en mi caso fue así. claro. Pero vamos, que dibujaba mucho peor que de lo que dibujo ahora. Yo no sé cómo, muchas veces me preguntan cómo me pagaban, pero bueno. Y respecto a esos comienzos, ¿sigue algún artista? ¿Cuáles son tus mayores referencias? Pues mis mayores referencias en realidad son japonesas, obviamente. Ujú. Me gusta mucho una artista que se llama Kikana, que hace voice love y eso, pero tiene unos fondos muy bonitos y tal, y realmente gracias a esa artista me envalentoné un montón
con los fondos. Bueno, que en esta página no se ve mucho, pero aquí hay un poquito más, ¿no? Bueno, tampoco se ve demasiado, pero que gracias a ella como que le perdí un poco el miedo a los fondos, porque esta mujer trabajaba tiene un trazo muy orgánico, no es todo tan recto, tan lineal, todo tan perfeccionista. Entonces, al ver lo bien que le quedaba a ella, me animó a intentarlo yo también. Y bueno, me gusta también otra artista, se llama Kazusa Takashima, que también de Voice Love, esa ya un poquito más antigua, en realidad. Uy. Y, y bueno, en realidad es que también me gusta mucho Sonya Yamashita, que es ilustrador, no es dibujante de manga per se. Y bueno, yo qué sé, es que en realidad esos son los que tengo ahora mismo más fuertes, luego ya Claro. conforme voy evolucionando también me va gustando otro artista. Al principio me gustaba mucho, pues cuando empecé desde chica, pues con Akira Toriyama, claro. Ujú. Luego Evangelion y tal, luego conforme, en realidad mi estilo ha ido evolucionando conforme a las influencias más fuertes que he tenido, ¿no? Que ahora mismo Claro. pues son estas dos que he comentado. Ujú. Y Y bueno, bueno, Irene, algo más relacionado al software, nos preguntan qué es lo que más te gusta de Clip Studio Paint, ¿alguna herramienta favorita? pues me encantan los pinceles. Los pinceles, aparte de que la gente que hace los propios pinceles, los pone en los assets y tal, me encanta porque soluciona un montón de cosas y me encanta la fluidez que tiene el programa a la hora de trabajarlo y todo. O sea, esto es como trabajar en papel, vamos. Yo lo sigo Claro. haciendo manual porque cuando empecé Champring, toda la tinta era manual y no quería arriesgarme en un nuevo tomo a hacerlo en digital por el tema de los tamaños. Porque yo no controlo muy bien el grosor en comparación con mis rotuladores calibrados, entonces no quería que se notara mucha diferencia. Pero sí he hecho otras ilustraciones y eso con tinta de Clip Studio y me parece, vamos, o sea, con pinceles de Clip Studio me parece estupendo. Voy a ver si encuentro algo que tengo, debería tener por aquí para enseñar un poco lo que quiere decir. A ver, Ujú. que mientras si quiere me puede ir preguntando otra cosita. Ujú. Aquí. Sí, aquí por ejemplo Adriana nos pregunta ¿cuál es vuestra parte favorita del proceso del manga? Pues yo siento amor-odio depende por los procesos. Bueno, siguiendo con la anterior, esta tinta es Ujú. todo de Clip Studio y en Wow. realidad no hay mucha diferencia, pero ahí va. Lo que más me gusta, pues, a ver, hay veces que me encanta hacer los stories, porque bueno, yo como no hago el guión, lo hace mi compañera me lo deja súper mascadito con sus viñetas y tal. Y, y si estoy inspirada, si estoy ahí bien, pues lo disfruto un montón. El proceso de ir de ir haciendo los stories, de ir haciendo la composición y tal. Ujú. Cuando no sé cómo hacer una viñeta o no sé cómo hacer, sobre todo me cuesta mucho la acción y tal, eh, me frustro, claro, y siempre procuro tener otra cosa que hacer. Es decir, pues algunas páginas que tenga que entintar o lápices por hacer y tal. Hay veces que disfruto un montón hacer los lápices porque como ya tengo el story hecho y me lo pongo me lo pongo en la capa de abajo, pues vamos, carretera y manta, como el que dice, simplemente he terminado un poquito los dibujos y ya está, ¿no? Pero hay veces que el proceso se vuelve demasiado mecánico y repetitivo, entonces pues quiero volver otra vez a hacer los bocetos porque es más creativo y tal. Y eso ya cuando a lo mejor estoy muy cansada, lo que más disfruto son las tramas porque es mucho más rápido, es mucho más mecánico y yo qué sé, me pongo una serie de Netflix y tal cual
saca páginas, vamos, como churros, como decimos aquí, que es una detrás de otra y pum, 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 sin que tarde. O sea, realmente, quizás a lo mejor lo que más disfruto son los stories por el aspecto creativo, ¿no? Pero a la vez lo que antes me cansa por el esfuerzo. Claro. Pero podría Y, decirse que sí es eso. y de hecho, algo que nos comentaste tiene que ver con la próxima pregunta. Dice, cuánto demoras en hacer una página de cómic? ¿Tiene algún estimativo? Ujú. Eh, es que realmente, como cada página, te puedo decir que a lo mejor puedo tardar, yo que sé, 8 horas en hacer una completa. Pero es que tampoco trabajo así, porque suelo hacer todos los stories del tomo entero, entonces a lo mejor hacer todos los stories eso me puede llevar 1 mes y medio o 2 meses. Y hago las ciento y pico páginas que tiene. Claro. Nosotros tenemos tomos de 150 páginas de cómic, por ejemplo, pero ahora este cuarto va a tener 216. Entonces, Wow. claro, no tiempo, tiempo estimado en sí en la página, pues yo qué sé, no sabría tampoco decirte, pero si son páginas simples puedo hacer 2 al día completas. Si tiene un poco más complicación porque pues por el fondo, porque sea una página doble, porque tenga mucha acción o tal, pues posiblemente tardaría más. Ujú. Pero de base, con todos los compañeros que yo he hablado y eso, de normal tienes que poder hacer una página completa al día. Claro. Y hablando de la página, nos preguntan cuáles son tus configuraciones de página, cuál es el tamaño que ustedes utilizan para sus mangas. Vale, pues para este manga en concreto, como nosotros eh, seleccionamos lo que quisimos poner, pues trabajamos a esto. La de 15 por 10 por 21,60. En realidad es una 5. Lo que pasa es que es ligeramente más estrechito, unos milímetros más estrechito. Ujú. Y ya son la resolución a 1200, como he dicho siempre. Y Wow. bueno, esto es contando con la sangre. Esto en realidad luego se le quitan los milímetros que os comentaba antes, que la sangre suelen ser o 5 milímetros por cada lado o 3 Ujú. aquí. En este caso, esta sangre son 5 milímetros. El rotulista luego lo cambió a 3 porque dijo que no hacía falta que fuera tanto y ya está, eso ya es trabajo suyo. Mi trabajo es que el dibujo llegue hasta el fondo, así que si luego quitan Claro. 3 no importa. Ujú. Em, Irene, aquí hay una pregunta un poco más técnica. Varios preguntaron que no lograron escuchar bien. Eh, Sí. ¿Cuál era el máximo recomendable de porcentaje de grises que utilizan en las tramas? Yo uso el 75 como mucho, a ver, que puedes poner más, que eso es sobre todo un gusto personal, porque hay cosas que a lo mejor quieren que quede más oscura, pero que no llegue justo al negro y el 75 se queda muy corto. 75 es una cosa así. Uy, espérate que estoy en una capa de trama. A ver, es un tono así. A Ah, mí ok. esto me parece ya lo justo de oscuro como de aquí al negro. Yo no metería nada intermedio más, a no ser que fuera, yo que sé, un degradado o por algo especial del cómic y tal, pero no recomiendo que sea más oscuro. Por, por ejemplo, algo personal que tuvimos, este personaje, Indira, al principio usábamos una trama más oscura. Eso fue antes de que se publicara el tomo. Y luego cuando lo vimos publicado era demasiado oscura. O sea, demasiado oscura, sino que el punto se fundía demasiado con la línea, entonces no se veía bien la cara y daba un efecto, hacía un efecto feo. Y era porque era demasiado oscuro el que pusimos. Entonces rebajamos un poquito al 30%, que es el que tiene su piel, para que la línea de su cara y eso todo se viera mucho mejor a la hora de imprimirlo. Pero bueno, Claro. siempre se pueden hacer pruebas de impresión en casa, en realidad, y nosotros pues ese paso no lo saltamos, pensando en que Ajá. igualmente quedaría bien. O sea, errores de este tipo siempre tiene, por mucho que haya hecho, ¿sabes? Pero
En realidad, todo esto que estoy contando ha sido a base de aprender de ensayo y error. En Claro. realidad. Oye, y algo que nos preguntan bastante es si es que ustedes mezclan color o color con trama a la hora de colorear, o si es que realmente trabajan solamente a blanco y negro y trama. Nosotras que nuestro trabajo hasta el momento profesional solamente ha sido hacer manga. Entonces, si nos referimos solo al trabajo profesional que ha sido publicado y tal, solo ha sido manga. Entonces solo hemos trabajado con gris y trama. Ujú. A color no suelo mezclar las tramas con color cuando lo hago yo. Pero Ujú. vamos, que a lo mejor ha sido para algún encargo o lo que sea, pero a no ser que esa persona me diga quiero que esto sea una trama, no lo uso, Claro, no lo claro. mezclo. Y aquí Leire, por ejemplo, nos pregunta si es que tiene alguna forma particular de aplicar tramas para líquidos como mar, río, agua. Y Jessica, aprovechando la pregunta, pregunta Ujú. si es Sí. que cómo haces efectos cinéticos de movimiento. Si que tiene alguna técnica personal. A ver, por partes, para lo de la cinética de movimiento, en realidad es que lo hago yo, no uso nada del programa. Es decir, Ya, si esto es una manga de un personaje, porque tiene el brazo así y tal, y quiero que dé un efecto de moverse, simplemente lo hago yo. Así, si es una persona que, yo qué sé, aquí está saltando y esta es su pierna que tiene que dar el efecto de salto, algo así, por ejemplo. ujú, De todas maneras, voy a sacar un de estos nuevos. En la misma regla que os he enseñado antes, puede hacer varias cosas, por ejemplo. Si situamos aquí, esto es lo que hemos dicho antes, las radiales, solo te va a hacer esto, ¿no? Pero hay otras reglas, por ejemplo, la curva múltiple, me parece que era. Puedes ir seleccionando el tipo de curva. Ah, vale. Entonces, si no me equivoco, es que esto no lo suelo usar mucho, ¿vale? Pero te hace ese tipo de... Entonces, si hubiéramos hecho una curva como Dios manda, vamos a ver si lo podemos hacer ahora, te, te puede hacer algo, a ver, imagino que así. Vale, ya lo he pillado. Vais haciendo pequeños toques y cuando terminéis, o sea, si queréis esa forma, le dais 2 veces y se queda así la regla. Ahora cogéis el pincel y os va dibujando eso mismo. No sé si queréis algo de movimiento así, más curvo, me claro. imagino que eso puede servir. De todas formas, también hay otros pinceles, o sea, es que mirar los assets es maravilloso, porque hay también a ver si encuentro alguno mío, más pinceles de este tipo, ¿sabes? Que tiene como un efecto. Espera, que viene como con efectos de línea, pero voy a ampliar ¿eh? Entonces, con un movimiento tuyo es más sencillo que pueda salirte algo más en condiciones. En lugar de tener que hacerlo línea por línea, si no tienes maña, hay pinceles que te lo hacen así. Y es solamente un trazo. Claro. Espero que haya servido. Sí. Había otra Y pregunta. sobre eso, si es que utilizar alguna trama especial para líquidos como río, agua, mar. Oh, Pues depende. Si es por ejemplo, una playa y yo qué sé, el agua está quieta y eso, pues le pongo hago una capita, pero
que hago un degradado como he hecho antes. Así bueno, al revés en realidad, porque si el sol está aquí, la parte más oscura tiene que estar abajo. Y sí que hay un pincel que lo tengo, como veis, tengo 8200 pinceles y a veces se hace un poco complicado, pero mira, aquí tengo, por ejemplo, este que va haciendo, pero lo pongo en transparente, blanquito, y Claro, hace como para una hacer los reflejos. ondita y tal para hacer los reflejos exactamente. Luego aquí tengo otros pinceles que no he usado, pero por ejemplo, te deja como la huella también de la orilla, de las olas, que también si se ve por encima. Aquí esto hacia el otro lado, hacia aquí, esto sí es una ola. Es que en realidad para esto es buscar en los assets. Hay un montón de cosas. No sé si se ve bien el efecto. Sí, se ve perfecto. Y se entiende muy bien que es como mar. Que es agua, ¿no? Sí. Esto por más tipos de reflejo. En realidad es que esto está bastante equipado. En realidad esto lo uso solo para cuando son planos así, que el agua está calma o está estancada y tal. Cuando por ejemplo, alguien peleando dentro del agua o alguien que está chapoteando, eso, el agua la suelo dibujar. Me cuesta mucho trabajo porque no se me da bien dibujar agua, pero normalmente, pues eso, eh, yo qué sé, si está chapoteando o lo que sea, pues el agua la dibujo yo. Y luego con algún otro pinceles, pues lo voy arreglando, ¿no? Como lo de las gotitas que he comentado antes, algo así. No sé, voy cogiendo referencias de otros artistas sobre todo y voy intentando hacer mi propia agua. Que como veis, pues así de memoria, pues no tiene mucha, mucha chicha, pero bueno, intento darle así un poco de volumen y eso. Y luego estas mismas rayitas, pues le doy el gris del 20% que hemos hablado antes para darle ese toque. No, se ve excelente. Miren, voy ya a la última pregunta para ir cerrando. Vale. Giovanni pregunta consejos para alguien que a lo mejor tiene nociones de cinematografía o que está comenzando en el mundo del cómics para no desistir dentro del mercado que existe. ¿Qué hice para no desistir? Que no sé si lo escucho Sí, bien. consejos que pueda darnos para alguien que está comenzando en el mundo del cómics. Ujú. Hombre, consejo en realidad es sobre todo paciencia. Sé que es que en realidad todos decimos lo mismo y tal, pero es que en realidad la perseverancia y la paciencia y seguir dibujando y mejorando y tal, es que es la clave. O sea, y marcándote retos que, que supongan un esfuerzo, pero que sepas que lo puedes superar y que poco a poco puedes ir avanzando. Es decir, un día no te levantas y dices, quiero publicar la Shonen Jump. Sí, bueno, todo el mundo quiere, ¿no? Pero eso es algo muy inalcanzable mientras, cuando estás empezando. O sea, que casi mejor pues algo de tu zona, si es que quieres publicar con una editorial, pero vamos. Mi recomendación, sobre todo, aparte de la paciencia y tal, es hacerte un Instagram, ser perseverante, hacerte que sea bonito, que la gente le atraiga, que sea cercano al público Claro. y que un no de una editorial no significa que tú no seas bueno, ni nada. Ujú, Quiere exacto. decir que por lo que sea, pues esa editorial no trabaja el tipo de historia que tú quieres enseñar o que no es el estilo de dibujo que publican, porque yo qué sé, eso no ha pasado a todos, ¿sabes? Que no te cierres tampoco a nada, es decir, aunque tú tengas tu proyecto y tal, pero a lo mejor lo que te ofrecen es un trabajo de dibujante solamente,
y te gusta el guión que te ofrecen, acéptalo, porque todo es experiencia. En realidad casi no hay nada más enriquecedor que hacer el guión de otra persona, porque esa persona te va a obligar a superarte. Es decir, yo nunca había dibujado un dinosaurio y a mí el guionista me hizo dibujar un dinosaurio en el segundo tomo de Champri y la odié un montón, pero a la que acabé dibujando unos dinosaurios muy chulos. Ajá, Entonces, claro, trabajar con otra persona hace que tú que tengas retos que tú mismo nunca te habrías puesto por el hecho de, es que yo no sé dibujar tal. Entonces, pues intentar esquivarlo para no tener que hacerlo, ¿no? claro. Entonces, te va a enriquecer mucho el hecho también de trabajar con el guión de otra persona y tal. Ujú. Que ya digo, sé que lo de siempre, pero paciencia, perseverancia, seguir dibujando, viendo cómo trabajan otros y no dejar de hacerlo en realidad. Y ya Ujú. pues todo tendrá su recompensa. Claro. Nosotros llevamos 13 años y todavía estamos aprendiendo Ujú. a usar ese mismo consejo, así que No, pero es parte del proceso de convertirse, llevar esto a un plano profesional, al que tal vez puede ser un hobby, a algo que te va a permitir trabajar en lo que te apasiona. sí. Sobre todo es no pensar, no desesperarte y no pensar que porque la editorial te rechace es que tú no vales. O sea, no Claro, es, o sea, tener en cuenta que los editores no son infalibles tampoco, porque a lo mejor lo que le gusta a uno no le gusta a otro. ¿Sabes? También es la suerte del que te toque. Lo suyo es, si quieres publicar con editorial, buscar una que publique cosas que a vosotros os gusten, es decir, con el mismo estilo de dibujo o tal, hay editoriales que siguen líneas muy concretas. Entonces, claro, yo qué sé, si va a una editorial que solamente publica cuentos de niños, no le va a presentar un tomo estilo verse, ¿sabes? claro. Por muy bien hecho que esté, no te lo va a publicar nunca, ¿no? Claro. Entonces, lo suyo es ir informándose de las editoriales, de lo que quieren y, y saber si aceptan proyectos también. O sea, en Ujú. realidad ahora con internet todo eso Sí. está muy fácil. Bueno, o sea, bueno, está muy fácil encontrar, hay que trabajárselo igualmente para entrar, pero la información está ahí. Ujú. Em, bueno, Irene, agradecemos enormemente tu participación en este webinar. A nuestros Gracias. asistentes. Realmente fue un webinar espectacular y estoy seguro que hemos aprendido muchísimo. Me Y, alegro. y quiero comentarles que para mayores informaciones, aprende más sobre Clip Studio Paint en la página de clipstudio.net/en y nuestro sitio graphicsly.com. Recuerden que el webinar fue grabado y será subido a nuestro canal de YouTube de Graphicsly y Celsius Web. Y por supuesto, para mayor información sobre Charno Studio, los proyectos que están haciendo, etcétera, por favor, síganlos en sus redes sociales de Instagram, Charno Studio, Twitter y Facebook. Muchas gracias nuevamente, Irene, por participar en este webinar. Gracias a ti por invitarme y bueno, a vosotros y a todos los que habéis asistido. Muchas gracias. Exacto, los que todavía están aquí, los esperamos en un próximo evento y estén atentos a las redes sociales de Graphics League, del Studio Paint y Wacom. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Chao.